Buenas tardes, buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una invitada muy especial, Brigitte Champertier de Rives, consteladora familiar, formadora. Es una gran referente dentro del mundo de las constelaciones familiares. Y hoy vamos a estar hablando con ella y le vamos a preguntar un montón de cosas sobre los nuevos movimientos de las constelaciones. Bienvenidos a todos los que se están sumando. 14 horas Argentina, 18 horas España. Ahí vi que ya entró Brigitte, así que la vamos a invitar. Y si tienen preguntas que quieren hacerle a Brigitte, van a poder hacerla. Ahí hay un circulito con un signo de preguntas. Van a poder hacerme sus preguntas para que yo se la transmita, para que sea de una forma ordenada y que no pueda perder ninguna pregunta que sea rica, valiosa. Le voy a dar entrada a Brigitte. Porque vamos a estar hablando de los nuevos entendimientos de las constelaciones familiares. A ver si Brigitte puede ingresar. Buenas tardes, bueno, buenos días. Buenas tardes por aquí también. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué lindo Gracias por la verte. invitación. No, Gracias. para mí es un honor estar en conexión con vos y que podamos hablar de estas charlas que traen tanta conciencia y despejan tantas dudas. Y nada, súper agradecida porque tenés una humildad, Brigitte, un amor inmenso. Me Gracias, alegro de estar aquí contigo, sí, gracias, y con todos los que nos van a escuchar. claro que Gracias sí. a ti, gracias a ti. Brigitte, sé que vas a estar en Argentina del 23 al 27 de febrero. Eso es, sí. Vas a estar brindando muchos talleres, vas a estar hablando de los jóvenes con dificultades, la identidad sexual y el ego, ¿verdad? Eso es, Yo ya sí. los tengo todos apuntados acá. Sí, sí, Hice la sí. tarea. Bien. Y tuve la oportunidad de estar en uno de tus seminarios presenciales acá en Argentina, la capacidad consteladora, que fue como muy transformador y revelador, porque vos hablabas de nuevos entendimientos, Ya. ¿sí? Comprensiones que te vinieron sobre cómo llamamos a las constelaciones familiares, ¿no? Porque en un principio hablábamos constelaciones familiares, después nuevas constelaciones, constelaciones cuánticas, y vos hablaste sobre esto. Y me gustaría que nos comentes un poco más, porque hay gente que cuando va a hacer constelaciones dice, bueno, pero ¿qué tipo de constelación es? ¿Es constelación familiar o es nueva constelación? ¿Es constelación cuántica? Y creo que vos sos la indicada para despejar todas estas dudas. Ya, ya, ya. Hombre, ha sido conforme eso, iba viendo nuevas formas de actuar desde el guía, desde el campo, que eran cada vez más eficaces y que Bergelinger mismo llamó nuevas constelaciones, en el 2005 más o menos. Entonces yo lo llamé también, seguí un poco su huella llamando nuevas constelaciones. Luego, viendo cómo a veces la constelación se desarrolla sola, se puede ir sin intervención del constelador, dije, eso es cuántico, eso son constelaciones cuánticas. Entonces, durante un tiempo llamé cuánticas a un cierto tipo de constelaciones donde solamente hay que mirar todo lo que hay, a sentir, agradecer y esperar. Y todo se sana solo con una fuerza extraordinaria. Pero poco a poco vi que la palabra cuántica se utilizaba un poco de modo comercial, así que la retiré porque en el fondo son constelaciones familiares. Y de la misma manera ahora he retirado la palabra nuevas, que creaba también confusión. La gente creía que eran otras constelaciones. No, las mismas constelaciones de Bergelinger, ya que él
a partir de aquella fecha las llamaba nuevas constelaciones. Pero he vuelto a llamarlas constelaciones familiares, que es lo que son fundamentalmente cuánticas, por esencia son cuánticas. Bien, pues simplemente son constelaciones familiares. Y ahora, para aclarar un poco, pues digo método Brigitte Champierry para aclarar. Y ya está. Y sí que las constelaciones evolucionan porque realmente es un campo vivo. Es un campo vivo donde de vez en cuando hay una información, al principio confusa, luego esa información vuelve a salir en otra constelación, en otra ciudad, un poco más clara, y vuelve a salir, y entonces ya la tengo que incluir, ¿no? Y veo que otras personas han recibido la misma información. Para mucha gente se queda como un poco confuso, pero cuando lo hablamos, era eso. O sea, quiere decir que realmente es un campo vivo que transmite nueva información a muchas personas, a todas las que están abiertas al momento de ahora, ¿no? Pues sabés, Brigitte, que yo estudié acá en Argentina la formación y era como muy estructural en el momento que Ya, estudié. Eh, y en un momento, en la pandemia, posterior a la pandemia, empecé como a ver como otras cosas que no eran las habituales. sí, Y yo decía, yo estoy haciendo mal, estoy haciendo bien, ¿qué pasa con esto? eso es. Y ahí empecé y estoy formándome contigo, ¿no? Y estoy tomando los nuevos entendimientos y estoy haciendo la formación online también. Y yo digo, era lo que estaba pasando, ¿no? Y cómo confiar nosotros, empezar a confiar en estos nuevos movimientos. Ya, ya. Sí. Entonces, yo veo que las personas humildes, como decías tú, las personas abiertas, que aceptan recibir una información, por ejemplo, un, un representante muy centrado en quien confías, te dice una cosa extraña. ¿Ah? Entonces, lo tomo, no entiendo, pero sé que cuando una persona así, muy centrada, me dice algo, no es la persona que habla. El movimiento de espíritu, es el campo, son las fuerzas del amor que me transmiten una nueva información. Y entonces así es como eh, voy teniendo nueva información. Por ejemplo, hace unos 10 años, en una constelación, de repente se bloqueó casi, la persona iba a llegar al éxito y enterraron nuevas personas que se tumbaron al suelo y eran personas muy centradas. Y una me dijo, hasta que no nos veas a nosotras, ella no tiene permiso para el éxito. Wow. Bueno, bien, pues entonces mire esas personas, las honre, cuando pudieron estar en paz en la muerte, la persona llegó a su éxito. Y eso se repitió hasta que me vino la frase de Bert Hellinger. No hay solución individual. Toda solución es buena cuando antes es buena para otros. No, él decía, es buena para todos. Para mí, en ese momento fue la comprensión. Y hace 10 años, durante, no sé, varios meses, el guía me decía, pon en cada constelación una persona que representara a todas las personas que tienen ese tema. Y entonces se veía, era muy interesante porque el consultante hacía su tema, su constelación normal, y la otra persona evolucionaba dentro de la constelación como si fuera para ella. Y primero se sanaba ella y entonces después la consultante se sanaba. Era espectacular. O sea, y entonces el día me dijo durante meses representar
esas personas, hasta que un día me dijo, ya no hace falta. Eso hace 10 años. Y entonces ahora sí, ahora de un modo como mejor comprendido, más estructurado, pues cuando alguien, o sea, lo represento de dos maneras. Cuando alguien tiene el mismo tema que el consultante, se puede poner en paralelo para recibir la sanación del consultante sin esa otra persona hacer nada, solamente recibir sanación. Y se ve que primero reciben sanación los otros y luego el consultante, ¿no? Eso es muy emocionante. Y luego también suelo poner una persona que representa a todas las personas que no conocen las constelaciones y necesitan esta constelación. Y es muy potente la presencia de ese representante, ¿sabes? Entonces, bueno, pues así. Lo he visto en tus talleres. Una información. Lo he visto en tus talleres y es maravilloso. Es maravilloso el movimiento, ¿no? que se genera. Sí. Y comprender que cada constelación va mucho más allá, además de los que estamos, sino que va, no sé, a cientos de personas o a miles quizá. Es muy emocionante, pero sobre todo da un sentido de responsabilidad de lo que hacemos. O sea, cada constelación es necesaria para mucha gente. Todo lo que hacemos, decimos, crea resonancia. O sea, nos da una información como paralela a lo que podemos entender, pero también a lo que aceptamos vivir en nosotros mismos. Y decir, esa responsabilidad de la resonancia, si la entiendo, si la practico, entonces voy a recibir del campo esas informaciones de mostrar, ¿no? la resonancia. Ahí me preguntan si puede haber algunas veces personas que estén muy bloqueadas y que no surja nada. Sí. Personas que están con miedo, por ejemplo, o que están en un nivel de desarrollo insuficiente para constelación. Porque no todo el mundo puede constelarse, en el sentido de que una constelación grupal exige un cierto desarrollo. La constelación individual es más fácil para todo el mundo, pero la grupal no. Y por eso puede ser que vos hayas dicho que era en el taller, a ver si yo entendí bien, ¿no? Pero dijiste en un momento que eran muy necesarias hoy por hoy, más que, no es que más que, pero era algo así como que hoy eran muy necesarias las constelaciones individuales. Vale, sí. Porque aunque haya personas no desarrolladas, el hecho de que la atiendas a ella, empiece a haber un movimiento, empieza a descubrir algo. Mientras que esa persona metida en un grupo no va a entender nada, va a decir no y no va a crecer. Mientras que en individual sí. Y entonces yo veo que en las grupales el primer trabajo que hay que hacer con todo el grupo es que entiendan que la constelación es el resultado de una filosofía. Primero tengo que estar en esa filosofía del sí, de la gratitud a todo como es. Y hay personas que no. Y esas personas no van a poder constelar, o sea, van a estar bloqueadas, van a cruzar piernas y te dicen no puede, todavía no. En las resistencias que a veces nos vemos llegar, ¿no? Todos cruzaditos haciendo talleres como, bueno, miedo. Mostrame. Bueno, pues no es su momento. No. Ya está, ¿no? Sin forzar nada. A ver, acá tengo otra pregunta. Me dice, yo quiero, a ver, ¿siempre lo que le pasa a una persona que trae para trabajar se relaciona con alguien de su familia o sistema? ¿O se podría trabajar su tema de alguna otra manera? Ya, sí, mira, en esos casos yo le digo, tú vas a asumir tu parte, la otra persona tendrá su parte, su visión, su responsabilidad, pero tú estás en relación con ella, vamos a trabajar tu parte.
cuando hay algo en una relación o en la relación a otra persona, con que una persona trabaje su parte, crea una resonancia que hace que todo se transforma. La otra persona también. Entonces lo trabajamos así y la persona se da cuenta que al trabajar su parte, su responsabilidad, todo ha cambiado. Hermoso. Brigitte, viste, yo el otro día te escuchaba que te hacían unas preguntas en un reportaje y, y la persona que te preguntaba decía algo así de como que a veces la persona sale más confundida de lo que va a una constelación. Y yo a veces siento que los que por ahí desconocen esta filosofía ponen como el acento en que nosotros tenemos que conducir a la persona a una resolución. Ya. Y esto no tiene que ver con los órdenes de la ayuda y desde el lugar que nosotros trabajamos. Ahí está. Por eso pienso que hay que perder un poco de tiempo al principio como para decir, mirar, eso es el fruto de una filosofía. Si uno prefiere no adoptar esa filosofía, bueno, pues que no haga una constelación que no le va a servir para nada. O sea, que la cosa esté muy clara. ¿Y cuál es esa filosofía en base? La base es asentir. Entonces, asiento mi problema, asiento mi enfermedad, asiento ese dolor. Es muy doloroso, pero eso permite cuando la persona por primera vez lo hace, da un salto de crecimiento en su vida que ya no va a volver atrás. Sí, sí, por eso esto que te lo preguntaba, porque, viste, a veces se hace como que nosotros o los consteladores no hacemos la tarea bien, como que se nos exige algo y nosotros simplemente estamos para mostrar. Ya, sí. Entonces, si no se exige algo y yo lo hago, es que estoy en el niño y acepto que alguien me exija. Entonces, va a salir mal, eso es así. Totalmente, totalmente. También esto de, vos hablabas de en la capacidad consteladora, me parece importante, de que a veces no estamos siempre para constelar los facilitadores, que a Ya. veces estamos en determinados procesos que por ahí conviene parar un poco. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, a veces pasa, sobre todo al principio. Y yo creo que por eso Bergelinger decía, de vez en cuando no tomen las constelaciones como un medio de vida, porque precisamente la constelación exige estar en crecimiento continuo. Entonces, al principio, después ya se equilibra todo, ya no. Uno puede transformar las constelaciones en un medio de vida cuando ha traspasado, yo qué sé, los 7 o 10 primeros. Puede observar algunos que de repente ya no tienen clientes. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, mira, luego hay otras cosas que podemos decir después, pero los clientes vibran con un terapeuta, con su facilitador. Si el facilitador cambia, la vibración cambia. Esa gente pues se va porque ya no vibra con ese facilitador. Y entonces, mientras estoy en cambio profundo, nuevas comprensiones, pues necesito poder aceptar que no voy a tener clientes y cuando ya estoy estabilizado, digamos, en esa nueva frecuencia, me vienen los nuevos clientes que vibran con eso. Y los antiguos clientes, pues no buscarán otra persona que tengan la vibración un poco más baja de que tenían, ¿no? Entonces es darse esa posibilidad porque va a existir, de vez en cuando va a existir. Entonces no se trata de angustiar, no se ha hecho algo mal. No, estás en pleno crecimiento, enhorabuena. Claro. Entonces de momento pues has perdido a tus clientes. Bien, otros vendrán, ¿no? Así, así. Total, totalmente. Sí, eso pasa, y a veces puede pasar también cuando estamos en un proceso interior muy, muy grande, pero en nosotros
así Sí, como atravesando algo y decís todo tiene que cambiar para armarse otra cosa nueva. sí, entonces quizá no tienes la conciencia de que lo que acabas de decir, pero sientes que no comprendes nada, que estás en confusión, sientes algo que sientes que necesitas poner un poco de distancia, que necesitas retirarte, que necesitas un poco de silencio. Sí, entonces cuando Total, se lo puede permitir, va a ser muy grande lo que surja después. claro que sí. Todo el mundo. Acá, hermoso, acá nos preguntan, ¿qué ha considerado la relación con su hijo, pero que él no está mejorando? Eh, Vale. ¿Qué puede pasar ahí? Entonces, puede que se haya planteado mal el tema de seguir. Eh, puede que esa madre en el fondo no quiera soltar al hijo, no sé. Eh, puede que haya un trauma en la vida de ese hijo que va a absorber energía nueva que salga de una constelación. Y que el tema real de ese hijo es un trauma, lo que le impide evolucionar. Entonces, la madre hay que invitarla, el padre, el que va a constelar, hay que invitarla a constatar con su guía que ese es el tema oportuno. Bien, perfecto. O sea que tendría que volver a reverlo. Sí, y también, a ver, como las cosas de los hijos son, en general, el hijo ve lo que los padres no ven, quizá el padre o la madre inconscientemente le ha dicho, tú por lo tanto no pueden aceptar que el hijo Ahí se te perdió un poquito el audio, Brigitte, ah, cuando te moviste. Ahí está, a ver. ahora Ahora mejor. Cuando te alejaste un poquito, se te perdió. vale, No se te escuchó. vale. Quiere decir que los hijos, por definición, por destino, llevan lo que los padres no pudieron ver. Y a veces dice que se escucha muy mal. Sí, Pues, ahora que te acercaste se escucha bien. Ahora que te pues acercaste se escucha mejor. me acerco muy bien, me acerco más todavía, muy bien, así. Sí. Y entonces, Estamos cerquita. hay también esa frase que nos dijo Hellinger, que sobre todo las madres, pero también los padres pueden dar a su hijo desde muy pequeño, tú por mí, tú vas a llevar eso por mí. Y entonces, si ese padre o esa madre que hace la constelación no está en un proceso de crecimiento, profundamente rechaza que el hijo suelte eso y va a bloquear la constelación. Entonces, un padre o una madre que constela a un hijo debería primero constelarse así, Sí, liberar los hijos primero. ¿Vale? bien. Hacer primero un trabajo con ella y Sí, después abrir la constelación con su hijo. una primera constelación para esa madre o para los padres y después constelación para el hijo. A veces se pregunta mucho cuánto tiempo de constelación a constelación. Ya, es que mira, aquí no hay respuesta. Aquí estamos en la pura fenomenología. Hay que pensar que al principio Hellinger decía una vez en la vida, después Cada 6 meses. después una vez al año, luego cada 6 meses, luego cada dos. Bien. Y al final dijo, cada vez que haga falta, limpiar algo. Eso dijo él, ¿no? Bien, pues eso es. Entonces, en general no sabemos y es el guía el que nos va a decir. Es importante que las personas utilicen mucho su guía, sobre todo para cuándo constelar y qué constelar. Y a veces, fíjate, puede que algo grave, algo agudo, pues a los 15 días de nuevo. Y si no, hasta los 2
o 3 meses no hay nada que hacer, porque hay que dar tiempo a que los cambios se empiecen a desarrollar, ¿no? Mm. Y también esto de que la persona ponga voluntad, ¿no? En su propio proceso, Sí, eso es. asuma eso que vio para cambiarlo, ¿no? Sí, que asuma la filosofía, que vea ejercicios, que haga meditaciones, que esté en el sí a todo, esto, que esté en un proceso de crecimiento, va a ayudar muchísimo. Sí, sí. Ayer diste un curso que yo lo empecé a ver hoy en diferido y todavía no lo terminé, ya lo voy a terminar. El de la pereza, no tengo ganas de hacer nada, que lo diste en vivo, me conecté un ratito, después tuve que desconectarme. Pero la importancia, ¿no? De también mirar esto en nuestro estado de ánimo Sí. y qué nos marca. Sí, porque pudimos ver en esas constelaciones que es muy complejo y muy duro lo que hay detrás de no querer hacer nada, porque en el fondo es no querer vivir, sin llegar a querer matarse, pero no querer vivir, no tener fuerza ni motivación para vivir. Y lo que hemos visto es que hay mucho detrás de esto. Fidelidades a muertos, imitación de papá o de mamá, pagar por alguien, matar la propia agresividad que pueda tener porque me toca vengar a alguien. O sea, y no es solamente una, sino que veíamos en cada constelación como varias causas sistémicas que desembocaban en ese no puedo hacer nada, no quiero hacer nada. Sí, Sí, vi esto, que podían confluir varias y que se tenían que poner más personas. sí, más Es personas. maravilloso, es maravilloso lo que se ve. Y también puede ser parte de esto del cansancio físico también, ¿no? Que uno no se Sí, recupera. también. Entonces, cuando es de cansancio físico, quiere decir que es resolución de una enfermedad. Entonces, es algo positivo. Incluso al principio de ese cansancio uno se siente muy feliz, feliz en plenitud, pero luego el cansancio cuando dura ya más, la persona se olvida de que está internamente bien, ¿no? Solo está preocupada por su cansancio. Pero cuando hay cansancio por una enfermedad, hay que seguir el cansancio. El cuerpo pide descanso, ¿no? Ahí es importante. ¿Sí? Sí, re. Mira, me están haciendo unas preguntas espectaculares. Una es, ¿qué dinámica hay detrás de los hombres que trabajan como corredores de bolsa y pierden demasiado dinero? Es que, mira, hay muchas maneras de ser fieles a un fracaso o de ser fiel, sí, a la ruina. Lo que hay que ver es en las generaciones anteriores si hubo alguien que se enriqueció haciendo daño a otras personas o si alguien se arruinó y esa persona le prometió internamente arruinarse también. Entonces va a buscar una forma, la forma que esté en su mundo para conseguir esa promesa, ¿no? O es sí, un descendiente de alguien que hizo mucho daño y prometió pagar. Bien, pues voy a pagar. Es que somos muy hábiles para conseguir realizar esas promesas que hicimos antes de los 5 años. Muy hábiles para ser fieles a ese amor arcaico a los ancestros. Totalmente, totalmente. Y eso lo descubrimos a través del análisis transaccional. Sí, eso. Y representando, a ver, representando el fracaso o la pérdida de dinero de ese hombre, va a mirar a un ancestro, va a mirar a un muerto, va a mirar y nos va a dar las pistas de qué es lo que está consiguiendo gracias a esa pérdida de dinero. Totalmente. ¿Sabes que el otro día un caso que atendí, Brigitte, era
una chica que decía que se gastaba todo el dinero, ¿no? Y que cuando ganaba más lo gastaba todo. Y el campo lo que le mostró, mostraba un campo de muchos muertos. Entonces le pregunté si había pasado algo dentro de su familia muy difícil. Y habían venido de Alemania para acá, eh, porque a las personas que se tenían como bienes, se les retiraba todo el dinero, se les robaba todo, y ellos tuvieron que escapar en ese movimiento, ¿no? Y ella decía, para pagar, era como, la dinámica parecía, para pagar mi vida, tengo que dar todo lo que tengo. Ya, ya. Darme el permiso de estar viva, ¿no? Y no hacerlo porque ustedes, si no, sentirían mucha culpa. Hacerlo Eso, igual, dar todo lo mío para seguir sobreviviendo. sí, Wow, sí, es sí, está muy impresionante. bien, sí. Es impresionante. Brigitte, ¿qué le dirías a una persona que, que viene a constelar por primera vez o que se arrima al movimiento de las constelaciones, que tiene que tener en cuenta cuando entra a este mundo de esta filosofía? Ya, mira, quiero hacer un ejercicio como muy sencillo. Mira lo que te cuesta más en la vida o el tema por el que has venido y dile sí, asiento. Aunque no entienda, digo sí. Y les explico, mientras no seas capaz de aceptar la realidad, las constelaciones no van a servir. Entonces, es un mundo en que simplemente vemos la realidad y la aceptamos. Como decía una budista, la realidad es nuestra maestra. Entonces es como cosas muy sencillas, es muy de sentido común. Mira, esto está de ese color. No te gusta y dices que es de otro color, pues vas a ir mal en la vida, ¿no? Eh, entonces, sentir a lo que hay. Y solamente cuando asientes a lo que hay, vas a tener la energía para poder cambiar las cosas. Y la gente lo comprende. Y es como un paso sencillo, único, no es mental, no es complicado, así, sino, wow, pues te involucra totalmente y la gente empieza a estar en ese movimiento de la realidad. Es la onda, sí. Totalmente. Vos hablabas de esto, ¿no? En el entrenamiento, de la rendición a todo y también como facilitadores, cómo tenemos que estar todo el tiempo en el presente Sí, y rendirnos a lo que sucede en el presente para estar al servicio. eso es. Y sabes, no sé si viste las constelaciones con la fuerza sanadora. A Sí, ver, entonces, para mí es un regalo inmenso la fuerza sanadora. La cosa es que, o sea, quiere decir que hay una fuerza de sanación que emana del constelador, del facilitador, pero solamente si está en el sí a todo. Entonces, está continuamente consciente de que estoy asintiendo a ese cliente, a ese tema, a todo lo que está pasando. Y bien, a veces pues es fácil, pero a veces precisamente la persona que representa la fuerza sanadora dice, no hay me siento algo. tan bien, me Y, duele un poco. y entonces digo, es verdad, esa persona tiene un algo que me hace rechinar, o su tema me... Ay. Y entonces, y si no hubiese este representante, yo habría seguido con la constelación y necesariamente habría hecho un daño. Si no Totalmente. estoy en el sí incondicional, uno hace daño, no lo ve y hace daño. Entonces, la presencia de ese representante de la fuerza sanadora que me obliga a estar en el sí, es una bendición, porque así estoy segura de la calidad de las constelaciones. Estoy segura de mí, gracias a la presencia
desafío. Totalmente. Sí, es maravilloso ese movimiento, es estar como testeándonos constantemente. Eso es, eso es. Sí. Es hermoso. Y a un constelador, un facilitador que se inicia, ¿qué le dirías en sus primeros pasos? Pues confía en tu guía. Entrégate totalmente 100% a tu guía. Entonces, claro, en la preparación a ser constelador hay todo un trabajo de crecimiento y de armonía con el guía, de entrega al guía. Tiene que ser una entrega total, incondicional al guía. Y entonces la persona cuando va a empezar a constelar, pues me dice, es que mi guía me lo dijo y yo siento, es verdad, pues sí, adelante, adelante. No puedo decir nada ahí. Porque Sí. hay a veces que se presenta esto, ¿no? Lo estoy haciendo bien, me acuerdo de mis inicios, estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿qué iba acá? ¿Qué pongo? ¿Qué frase? Y ahora no es así. Es un No, movimiento de estar en concordancia con uno. no es mental. Entonces es estar abierto y recibir, como recibir la información. No A la mí a veces me preguntan, ¿y eso cómo te vino? No sé. a ti. ¿Cómo supiste eso? ¿No? Es el guía a veces que nos va marcando esas cosas y esos movimientos. Es hermoso. Acá preguntan, mira, y acá esta siempre es una pregunta que surge. ¿El guía es la misma fuerza sanadora? ¿La fuerza sanadora es la de es para los facilitadores? No, no es exactamente lo mismo. A ver, quizá en el fondo sea todo uno, pero Mm. son con matices. Y entonces, la fuerza sanadora es realmente algo más grande que se pone, algo más grande es puro amor, es pura sanación. Y entonces podemos representar la parte sanadora de algo más grande y ponernos a su servicio, quiere decir, estar totalmente al servicio de lo que diga, ¿no? Vale. Y por otra parte, el guía es una parte física nuestra, es un movimiento celular que fue descubierto ya, yo creo que por el siglo XVIII o así. Es un movimiento celular. Es un campo alrededor de las células que dicen a las células dónde ir con seguridad, dónde ir hacia tu meta. Y entonces es una parte nuestra conectada con lo más grande, conectada con el destino, con nuestra misión. Y entonces que en todo momento nos orienta hacia nuestra misión, hacia más amor, hacia más vida. Es algo muy grande, pero es importante saber que somos nosotros mismos, ¿eh? A veces alguien me dice, hice esto porque me lo dijo mi guía. Dije, no, porque lo decidiste tú. Tu guía eres tú. O sea, no, no es la culpa a otro, tú. Es importante eso. Y Claro. es una parte de mí. Lo que pasa es que es la parte que lo sabe todo. Entonces, si estoy abierta, como en meditación, en el vacío, también yo voy a saber todo. Pero como no solemos estar así, pues nuestro guía nos avisa de un modo sensorial, de un modo físico, fisiológico, ¿no? Sí. Para la gente que no entiende qué es el vacío, ese vacío creador. Ya. Bueno, mira, a nivel físico, se ha descubierto que todas las células están hechas de vacío. El átomo es más vacío que materia, que somos quizá un 99% de energía, de vacío, y un 1% de materia, que ni siquiera es materia. Es energía con una frecuencia muy lenta, así. Por lo tanto, vacío. O sea, vacío es sin materia, es todo lo que es energía. Entonces, ese vacío no está lleno de energía, pero no tiene
materia. Eso es el vacío. Entonces es como conectarme con lo que soy. Soy vacío, vacío lleno de energía. Y la energía siempre me quiere llevar hacia una meta positiva. Entonces, si me conecto con lo que hay dentro de mí, lo que me construye, o sea, de lo que estoy hecha, es ese vacío creador o ese vacío lleno de energía que me quiere llevar poco a poco hacia mi misión, ¿no? Hermoso, hermoso. Ese es el vacío, sí. A ver, ¿qué me preguntan acá? Bueno, acá un poco de... Dice, como padres constelamos para mejorar nuestra economía y apareció parte... A ver, no, bueno, no es una, es todo, nos están comentando algo. Pero para nosotros, mejorar la economía, eh, ¿qué podrías decir en relación a esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando no nos va bien económicamente o Ya, sentimos la falta? sí. Para Entonces, mira, sintetizar la pregunta. allí las constelaciones nos dice que primero la gran base es estar en armonía total con nuestra madre, tal como fue o tal como es. Aunque haya sido muy dura con nosotros, lo que sea, aceptarla incondicionalmente. Porque nos dio la vida, punto. No hay otra razón. Gracias, mamá, por ser exactamente como eres. Allí la abundancia empieza a fluir en nosotros. Y el segundo paso es poder estar en gratitud. Que todo nos dé ganas de agradecer. Agradecer todos los aspectos del día, de la vida, de lo que forma parte de nuestra vida. Porque hay como una relación. El universo agradece con la abundancia a la gente que está en la gratitud. La gente que agradece el universo por todo lo que recibe abundancia por gratitud del universo, ¿no? Totalmente. Entonces, es también esa otra ley energética. ¿Recibo lo que doy o recibo lo que soy? Si soy gratitud, aunque no tenga nada, si soy gratitud, voy a recibir todo lo que me va a permitir tener más gratitud todavía. Wow, hermoso. Es Sí. hermoso. Brigitte, ¿qué podrías decir a los padres adoptivos para que sus hijos se sientan completos, en calma? A veces hay muchas dificultades con los niños adoptados. Sí, sí. Primero, esos niños va a ser bueno mostrarles que ellos tienen una suerte extraordinaria de tener 4 padres, 2 sistemas familiares. Eso es un regalo enorme de la vida. Y entonces, habrá todo un trabajo previo de ayudarles a tomar incondicionalmente a sus padres, aunque no los hayan podido atender, mostrándoles que necesariamente ha habido una carga enorme para que esos padres los abandonaran. Y después poder agradecer también incondicionalmente a los padres adoptivos. Y se ve como después en las constelaciones tiene 4 padres detrás ayudándoles, 2 sistemas familiares o 4 sistemas familiares ayudándoles, ¿no? Exige también bastante en el sentido que no solamente es tomar a sus padres, sino renunciar a ellos para siempre. Y hay la tentación de volver a buscarlos. Y eso es necesita respetar la decisión de sus padres, que fue abandonarle. Y los padres adoptivos necesitan respetar esto también. No ayudar al hijo a soñar con la fantasía de que va a volver a encontrar a sus padres. No. Su destino es que sus padres para él son inalcanzables. Solo los podrá sentir meditando, sintiendo, pero no en la realidad.
Y de hecho, cuando esos hijos abandonados se reencuentran con los padres, viven una enorme decepción. Es una ilusión, es una fantasía, no es algo adulto, ese deseo de volver a ver a los padres que te abandonaron. Volver a ver a ese hijo crea un sentimiento de culpa en esos padres que no pueden superar. ¿No es así? Entonces, mira, es bonito saber que el ADN de ese hijo adoptado está hecho primero de sus padres biológicos, pero se va a modificar y se va a adaptar a la de los padres adoptivos. De modo que ese hijo adoptivo va a crear como un nuevo ADN, que va a ser algo a mitad de camino entre las dos familias, adaptando, readaptando su proceso biológico gracias a los adoptivos. Es algo muy hermoso. A veces, viste, pasa, se ve mucho esto que vos decís, ¿no? Como esa ilusión de querer reencontrarse con esos padres y que es como que necesitan las personas saber el por qué tomaron esta decisión. Y a veces van a un encuentro de constelaciones al buscar el por qué, no la aceptación. Y es ahí cuando no se produce ese movimiento de sanación, No, porque todavía... no. La sanación vendrá cuando realmente renuncien a la mente y se entreguen, y así fue, y así fue. Porque mira, hay algo importante. Las decisiones importantes de nuestra vida no fueron dictadas por nosotros, por mucho que creamos que mi mente, que no es así. Si me caso con esa persona, no es que yo he decidido o él, no. Sabemos que son los sistemas familiares que nos han empujado el uno con el otro. Si me separo de este marido, nunca o mucho más tarde vamos a saber cuál es la razón profunda, o sea, la razón real de esa separación. ¿Por qué este hijo decide estudiar tal carrera? No es por lo que él ha decidido ni sus padres, no tiene nada que ver. Es toda la materialización de impulsos del pasado que lo necesitan en esa carrera. O sea, entonces, que unos padres abandonen a sus hijos no es algo voluntario, es todo un enorme peso sobre ellos que va a hacer, que va a provocar que van a abandonar a ese hijo. Es todo un entendimiento, ¿no? De otro entramado que para, es salir de la herida para mirar un todo. Sí, y rendición intelectual. Los padres no supieron por qué no podían con ese hijo. O es que no podían económicamente y lo entregaron para que pudiera vivir mejor. O es que no, algo en su pasado, en su interior, les impidió ser madre o padre de este hijo. Eso no se puede saber el por qué. Podemos interpretar, pero no es real. Claro, claro. Brigitte, yo te tengo 3 horas más si querés, pero tu tiempo es muy valioso. Gracias. Yo estoy muy agradecida por estos encuentros, eh, porque me parece que traes luz y claridad en todos los conceptos y sobre todo para eh, todos estos nuevos entendimientos que hay para que nosotros podamos tener la seguridad, ¿no? A través de la capacitación y el entrenamiento continuo de hacer las cosas con conciencia. Y me encanta, te agradezco un montón este espacio, que estés acá conmigo y te voy a ver en febrero, acá en Argentina nuevamente, así que muy, pero muy agradecida. Muchas gracias, Ana María. Es un gusto profundo de estar en comunicación. Comunicación. Gracias. Gracias.
Gracias a toda la gente que está acá, gracias a todos los mensajitos que te mandaron. Vamos a dejar este vivo para que la gente lo pueda mirar, pueda eh, seguir interiorizando. Brigitte tiene un montón de material en su web, videos, meditaciones, ejercicios sistémicos, ejercicios con el guía para los que quieren conectar con el guía. Así que gracias, de nuevo gracias y nos vemos pronto. Te mando un fuerte abrazo desde acá de Argentina. Un placer enorme y a todos los que están acá conectados. ¿Sí? Muchas gracias, Ana. Gracias. Muy hermosa. Nos vemos. Gracias.